por el que me preguntáis a menudo, el narcisismo. ¿Y por qué nos interesa tanto esto de los narcisistas? Porque es que es el rasgo de personalidad que más está detrás de las personas que hacen daño a otras, tanto como rasgo de personalidad. Bien, las personas que hacen daño a otras son las personas que las apuñalan, que les roban, que les agreden, que les golpean, que las encierran. Esas son las personas que hacen daños a otras. ¿Vale? Esos son los daños. O sea, ya empezamos bien. A ver. A ver, sí, entiendo su punto, pero también existen los daños de gente que puede manipularte o manipular a gente que a lo mejor no está consciente de los comportamientos humanos, como él, que no lo dudo. Y encima se le ve a alguien feliz, ¿sabes? Pero bueno, eso, por no alargarme, que también puede existir otro tipo de daños, pero bueno, vamos a seguir que tiene muchas más cosas este vídeo. Como elevado a su máxima expresión en un trastorno narcisista de la personalidad, recordarás este vídeo que hice de 3 claves para detectar a una mala persona. Ahí hablábamos de la triada oscura de la personalidad, narcisismo, maquiavelismo, Detectar a una mala persona, el juicio de lo malo y lo bueno subjetivo, es decir, lo que esta chica puede considerar malo, otros lo pueden considerar bueno o indiferente. Entonces, detectar algo malo es decirte a ti, en base a lo que ella juzgue como malo, cómo se detecta solo lo que ella juzga como malo. Es decir, ya no tendría ningún tipo de sentido el vídeo. psicopatía, y de que era justo el narcisismo. Ahí tiene razón, pero yo creo que no utiliza las palabras correctas la psicóloga, sinceramente. Porque ahí sí que puede tener razón. Veo bien su visión ahí. Que como ya os dije en el vídeo, todos somos narcisistas en el fondo, entonces también la visión esa de detectar este narcisista, este no, detectar a un psicópata. En el fondo todos somos, solo que como es un espectro, pues está en diferentes grados. Pero bueno, vamos a seguir que si no lo alargo. El que más se correlaciona. El canal de Miguel dice, más de 200 víctimas de abuso narcisista he visto pasar por la consulta. Por lo tanto, víctimas ni una. Víctimas de sí mismas. ¿Vale? Ni una. Porque esas 200 personas que pasaron por tu consulta eran libres de coger la puerta e irse. Si no son responsables. Obviamente víctimas de sí misma, pero siguen siendo víctimas, ¿no? Puedes ser víctima de ti mismo, como ya he dicho, y sigues siendo una víctima. Y eso puede ser a raíz de una relación narcisista. Existen parejas narcisistas, relaciones narcisistas, todo eso existe. Entonces, tiene razón, víctima de sí mismo, pero bueno, víctima, al fin y al cabo. Emocionalmente, si no son responsables emocionalmente, si no hay una persona capaz y responsable de decirle, oye, lo que estás haciendo con tu vida lo decides tú, coge la puerta y vete. Aquí en la consulta no haces nada. Lo que tienes que hacer es abrir la puerta e irte y haz tu vida. Es que hay un narcisista, no. Hay una persona en esa casa que no tienes por qué mirar. Abre la puerta y vete. Sí, Que pero no eso está fuera de conlleva esa también casa. Está ahí, ya está. herramientas y tal. No te voy a sangrar. No voy a Hay quedarte mal. que darle herramientas a esa Lo que persona necesitas es si no coger la sabe puerta e cómo irte. irse. Entonces, mira, Que el mundo es psicobolito, muy complejo no me y vengas a todas las contar cosas son que también ustedes los psicólogos multifactoriales. actúan hasta los Entonces, huevos. Sois un fraude. El 90% sois un fraude. bueno, perdona, aquí se ha cortado por el anuncio. Está enfadado, dice que está hasta el huevo de los psicólogos, que el 90% son un fraude. Y aquí estoy de acuerdo con él, sinceramente. A lo mejor te diría un 80, tampoco te diría un 90, pero sí que creo que la mayoría de psicólogos, tampoco tengo la experiencia de estar en miles de psicólogos y tal, pero me da la sensación, por lo menos, de que se guía un poco demasiado por las definiciones y tal, cuando la psicología no puede ser una ciencia más abstracta realmente, porque todo está tan relacionado y todas las cosas que pasan son por tantos factores diferentes que al final es muy difícil y cada situación es muy compleja y ahí se necesita pues tener ciertas herramientas que yo creo que son intrínsecas en una persona, de empatía tal, para poder entender las situaciones bien y aconsejar a la gente no tanto por las definiciones de, vale, te pasa esto, vale, tienes esto, toma pastillas, ¿sabes? O no toma pastillas, pero este tratamiento. Cuando yo creo que habría que indagar mucho más en la vida de las personas y con citas, yo que sé, cada 2 semanas, pues imposible, sinceramente. Entonces, bueno, seguimos por tampoco alargarlo mucho. Y reafirmáis al resto en su ineptitud emocional. Porque sois un espejo de las inutilidades emocionales de muchos pacientes que pasan por vosotros.
bueno, pacientes, 200 víctimas de narcisistas por tu consulta. O sea, pasaron 200 personas como esta chica que creen que eran víctimas de alguien estando libremente, decidiendo estar libremente dentro de una casa libre en la que podían entrar y salir de forma libre. Y sacáis la pasta a esa gente. Vete a reírte de tu tía, chaval. Relacionaba con el hacer daño a los demás. Pues bien, hoy vamos a hablar de cómo detectarlos, porque realmente es un perfil que no te recomiendo tener en tu vida, a no ser que tú también seas narcisista, entonces a tope con ello. De hecho, a nivel estadístico, lo que se ha visto es que si bien un narcisista nos resulta muy atractivo de primeras, solemos romper con él en cuanto nos damos cuenta de cómo es. Lo curioso es Primer punto, un narcisista suele ser atractivo de primeras. Lo que te está diciendo es que la gente que normalmente acusan de narcisistas a otros se van a cubrir, se van a refugiar en hechos de que la otra persona estaría disfrazada con un aspecto atractivo y entonces justificas que tú hayas caído en sus redes. A ver, primer punto. Aquí yo creo que para empezar la psicóloga se explica mal, o por lo menos no le da demasiada profundidad a esto que es muy importante, porque a esto se refiere, y lo dije yo en mi vídeo, se refiere a el exceso de confianza, o sí, ya no confianza, sino seguridad. La sobreseguridad suele ser un comportamiento narcisista porque con eso intentan o logran encubrir su ausencia de yo coherente y que él ama. Entonces, como no tiene a nadie interno a quien amar y no sabe realmente ni quién es, eso suele utilizarlo como fachada. El sobre exceso de seguridad. Que eso no quiere decir que una persona que tenga seguridad o lo que sea, o incluso tenga sobre exceso de seguridad, sea narcisista. Quiere decir que eso es una máscara que utilizan, pero claro, que la psicóloga dice, parecen atractivos de primera, si ya ahí la ataca por ese punto, que no lo logra explicar bien, no sé si después le entrará con más profundidad, pero eso, muy básico, veo como su discusión, por así decirlo, como que muy superficial y no ahondar en el fondo de la definición, realmente. Primer punto, pero seguimos. es que las personas que se quedan con el narcisista a largo plazo suelen ser también narcisistas. Así que dicho y hecho, vamos con las 8 claves para detectar a un narcisista. Número 1. Muestra una seguridad, autoestima y autoimportancia desmedidas. Exagera sus cualidades, sus capacidades, te repite sus logros y las cosas que hace bien. Soy encantador. Y además espera que se le reconozcan. Pero ojo, a veces esto se camufla con una falsa humildad e incluso con mostrar inseguridad, debilidad, problemas, para así entonces recibir confirmación, atención y validación. Exactamente. También, o sea, lo principal de un narcisista tóxico, porque todos somos narcisistas, vuelvo a repetir, es que busca atención de cualquier manera. Entonces puede ser a través de la compasión de la gente, buscar la compasión de la gente. Vosotros imaginaos una madre que no quiere que su hijo se vaya de casa y continuamente finge estar enferma o lo que sea para que su hijo se quede cuidándola. Sería un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de hacerse la víctima para requerir la atención de su hijo, y eso es una relación tóxica porque no permite a su hijo irse, que sería lo sano, ¿no? Por poner un ejemplo. Y esperaos un momento que se me ha ido. O sea, lo que esta chica busca. Y lo que se me olvidó decir antes es que lo normal con el sobreexceso de seguridad, como ha dicho ella, cuando tú quieres detectar a un narcisista tóxico, una persona que está en una etapa de su vida en la que es narcisista de forma tóxica, tú si, no sé, ahora ponemos un ejemplo, pero si rebates algo de sí o le dices algo malo sobre él o una crítica constructiva, incluso se lo dices de buenas, por ejemplo, algo malo, o no tiene que ser algo malo, pero algo que como que tiene que mejorar, ahí si se ponen a la defensiva y tal y tienen un sobreexceso de seguridad siempre y siempre se están poniendo a la defensiva, se lo toman todo muy personal, y es cuando dices, uy, cuidado con esta persona, porque obviamente denota no estar sano, porque aquí Roma explicará más tarde que no está definiendo una persona que está bien consigo misma tal, no, obviamente lo que tú ves de fuera no es lo mismo que la persona está viviendo dentro. No tener a un yo coherente de sí mismo y no poder amarse a sí mismo y necesitar validación de los demás continuamente,
esa persona sufre, lo está pasando mal. Entonces, eso. En cualquiera de las parejas que haya tenido en su vida, que es validación, confirmación y la afirmación, y validación, por supuesto, porque después te acusarán de que no puedes invalidar sus emociones. Estaría diciendo que una persona narcisista, madre mía, tiene una autoestima desmedida. Es decir, estas mismas personas... Precisamente lo que no tiene es autoestima. Autoestima es lo que tiene la gente, la mayoría de la gente, que tiene un yo coherente de sí mismo y se ama a sí mismo, tanto sus limitaciones, acepta sus propias limitaciones, por eso cuando alguien le dice algo que tiene que mejorar y tal, no se lo toman a malas, porque también aman esa parte de sí mismos. Entonces eso es tener autoestima. Entonces no tiene una autoestima desmedida y ella no lo ha dicho en ningún momento, me parece. Después hacen vídeos para que tú eleves y trabajes tu autoestima, pero cuando conocen a una persona que es atractiva y tiene una autoestima, se supone que muy grande, porque son personas que se sienten muy bien consigo mismas, Sí, estas muy bien. personas, entonces, cuando ya empiezan a ver algo que no les guste por lo que sea, esa autoestima grande la calificarán de desmedida. Pasa de ser una gran autoestima a ser una autoestima desmedida. ¿Por qué? Porque lo que tú consideras de ti está por encima de tu realidad. Eres menos de lo que te crees. Esa serie de juicios, esa forma de emitir juicios, sale de alguien que no se siente bien consigo mismo. Es decir, esta persona es la que estaría sufriendo que la otra persona se sienta bien con su autoestima. Por lo tanto, Si se da ese caso, efectivamente, no tienes por qué sentirte mal porque una persona tenga mucha autoestima. Otra cosa, porque autoestima ya lo he definido lo que es. Otra cosa, que a lo que se referirá, es que una persona sea muy segura tal y se sienta muy bien consigo misma, si no es una persona tóxica y no tiene comportamientos tóxicos y no te intenta manipular y no te intenta recibir tu atención continuamente y tu validación de formas tóxicas o tal, ella se convierte en un comportamiento tóxico. Pero si él ha dicho que una persona con gran autoestima y tal, y tú te sientes mal porque una persona tiene autoestima, efectivamente tienes un problema. segundo aspecto. El primero es que son atractivos. Tócate los cojones. El segundo es que tienen una autoestima desmedida. Lo que quiere decir esta chica es que son personas que tienen muy buena autoestima, o que lo traducimos en que es gente feliz, que se siente bien, que no tiene que darte explicaciones de ciertas cosas porque tiene equilibrio en su vida, y como a ti te duele y te jode y te sientes como una mierda, entonces acusarás a la otra persona de que es una narcisista porque su autoestima es desmedida. Eres demasiado feliz para ser real. Yo soy infeliz Nada y no que ver. tolero que tú seas feliz. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Pero vamos a seguir. Ha definido un comportamiento tóxico, pero no tiene nada que ver con el narcisismo ni nada. Aquí se ha hecho un lío. El caso es que de un modo u otro, el narcisista necesita validación externa, ya que no hay una valoración interna y estable. Es como un agujero negro que necesita constantemente ser alimentado de confirmaciones externas. Número 2. Busca ser... Acaba de proyectar una miseria de ella misma. Es decir, esta chica acusaría a otros de tener una autoestima demasiado grande. No sé qué es una autoestima demasiado grande. Es decir, le jodería que una persona viva de forma aparentemente segura y esté bien. Y Ha dicho entonces, eso, me parece. ahora ella Toda la es quien autoestima. juzga que por dentro de la otra persona también hay algo mal porque necesita la validación externa. Es decir, ella, fijaos en este tercer punto porque es muy importante. Ella estaría diciendo que tú sufres porque una persona es narcisista y porque su autoestima es desmedida. Es decir, primero dice, la autoestima de esa persona es desmedida. Y después dices, necesita validación externa. Ponte de acuerdo, hija mía. ¿Su autoestima es desmedida o necesita validación? Porque es lo Perdona, señores, hay un anuncio. contrario. Si mi autoestima está, como tú lo llamas, grande y perfecto, o sea, si está todo bien aquí. Si tiene una autoestima desmedida, no necesitará la validación externa continua, que ese es el problema. No es malo que alguien reciba validación externa, de hecho es bueno y son cosas que nos hacen felices a la gente. Nos gusta recibir validación, obviamente, no solo la interna. Una persona que tiene autoestima, mucha autoestima, como él dice, no necesitará estar continuamente con la validación de la gente, la disfrutará, pero no la necesitará, ¿me entendéis?
no necesitará continuamente y buscar la atención haciendo lo que sea, ¿me entendéis? Buscar la atención a cualquier precio, ese es el problema. Y dentro no necesito tu puta validación. Necesito, a lo mejor, pues meterla en caliente. Y poco más. Y lo que necesitaré de ti es que seas feliz y tu amistad si me apetece. Nada más. Entonces ponte de acuerdo. ¿Tu autoestima es desmedida? ¿O necesitas validación externa? Ponte de acuerdo. Claro, Ponte de acuerdo. que no tiene sentido de lo que estáis ¿Qué es lo discutiendo, que ¿eh? estás proyectando de ti? Seguimos con el análisis maestro de un narcisista. Vosotros seguir fiándoos de psicólogos. Ser el centro de atención y que se le admire. El narcisista siempre hace que al final las Ahora le jode que una persona sea el centro de atención y se le admire. Saber elegir bien a los psicólogos, que es diferente. Necesitas ser el centro de atención y que te admiren. No, hombre, a lo mejor es que es el centro de atención y la gente le admira. Y entonces a ti te duele. Porque tu autoestima, en vez de ser desmedida, es un pozo sin fondo. Y te duele que una persona tenga equilibrio, tenga buena apariencia y además a tus ojos sea el centro de atención de otros. A lo mejor es porque tú necesitas validación externa y te jode que sea atención de otras personas que no seas tú porque sufres inseguridades, precisamente. Y estás proyectando todos tus trastornos negativos en una persona que probablemente esté de puta madre. Y como es el centro de atención para mucha gente. Si es un narcisista tóxico, lo dudo. Por lo menos a largo plazo, también al corto, pero a largo plazo, en algún momento, por algún lado, acaban mal. O pueden no acabar mal, pero peor de lo que están. No, si una persona está en equilibrio y tal, no es una persona tóxica como tal. Entonces no es un narcisista tóxico o como lo llamo en mi vídeo, narcisista profundo. Pero bueno, no me quiero enrollar tampoco, que esto es largo y no sé si va a hacer parte o no parte. Durante unos minutos en un sitio, en un lugar, o eso es lo que a ti te parece porque a lo mejor estás de aquí, y le admira a la gente, cuando tú te sientes mal, se transforma en tiene una autoestima desmedida, necesita ser el centro de atención, necesita que le admiren. No, tú necesitas que te admire la persona que tienes delante y como tú no tienes lo que quieres, le señalas y le llamas trastornado y dices que es un narcisista. Sí, eso está Se mal. os pilla muy fácil a los infelices. Se pilla muy fácil a un infeliz. Cuando alguien os llame narcisista, tenedlo muy claro, no peleéis, no confrontéis, cogéis la puerta y os vais y hacéis vuestra vida. Ahí tienes razón. Si una persona te juzga y te dice que eres narcisista, ya dije que las personas que van señalando y tal a las personas de este narcisista, esto es un psicópata, esto no sé qué, suelen ser los más narcisistas. Entonces, sí, si alguien te va señalando así por la cara de que eres un narcisista y tal, coge puerto. En equilibrio, no acuséis a quien os lo llama, no le descalifiquéis, no pasa nada, a ti soy un narcisista, oye, me voy, ¿te puedo ayudar en algo? Te amo. Bien con tu vida, bien con la mía. Se acabó. cosas giren a su alrededor. ¿Qué dice esta tía? Fíjate, cuando hablas con un narcisista, las conversaciones se centran en su persona y en sus asuntos. A lo mejor es porque tu persona es tan interesante como una zapatilla y tus asuntos son ver la isla de las tentaciones y TikTok. A lo mejor es por eso. Y a lo mejor tuviste la suerte de dar con una persona que tiene unos asuntos aparentemente más interesantes y cuando todo va bien, son asuntos increíbles. Y cuando a las 2 semanas te sientes mal, infeliz e insegura, entonces es que solo hablamos de esos asuntos, pero hace 2 semanas te gustaba. Es que quieres ser el centro de atención, pero hace 2 semanas te llamó mucho la atención porque era el centro de atención para ti. Es que le gusta que le admiren, hace 2 semanas te molaba mucho porque eras tú quien admiraba, cuando tú creías que era lo que a ti te gustaba. Y cuando ya no es lo que a ti no te gusta, entonces acusas. Acordaos, el narcisismo no. Vamos a ver. Obviamente, si tú estás con una persona y solo le interesa, porque obviamente no creo que a ti como persona te interese todas las cosas de una persona. Entonces, siempre tienes que hacer ciertos sacrificios.
a la hora de aprender sobre sus hobbies o lo que sea, o aprender más sobre las cosas que no te gustan, o no fingir que te gustan, pero hacer el esfuerzo igual que la otra persona también tiene que hacer el esfuerzo por ti. Obviamente, si todo gira en torno a una persona y encima esa persona tampoco se preocupa por tus cosas y tal, pues obviamente eso está mal. Eso está mal. Es que no entiendo qué está defendiendo aquí. Aquí como que parece que está hablando de su pasado, ¿sabes? No existe. Es muy importante. No te pregunta por ti e incluso te interrumpe. Yo tengo otra pregunta. No escucha realmente lo que estás diciendo, sino que anda pensando en qué dirá él cuando tú cierres la boca. Y si estáis en un grupo, ¿ves? Claro. Y repito, a todos nos ha pasado que siempre estamos hablando y obviamente nos gusta hablar de nosotros, de nuestras cosas. Siempre, pues no siempre, pero muchas veces tengo que hacer un ejercicio de escucha hacia la gente, pero es que eso también es empatía. De hecho, haciendo ese ejercicio, entrenas la empatía y pues aprendes sobre otras personas. Obviamente, todos tenemos esa parte de que nos gusta hablar a nosotros, nos gusta hablar de nuestras cosas. Eso no es malo. Es que por eso yo creo que se está equivocando, porque está poniendo todo como blanco o negro, los dos, tanto la psicóloga como él. Entonces, obviamente, hay grises y a todos nos pasa. El problema es cuando se convierte en un patrón. No es malo que una tarde estés hablando todo el rato de algo que te haya pasado a ti, algo que gente a ti sí puede pasar, sí, no pasa nada. Pero si es continuamente y eso se convierte en un patrón, eso es algo malo. Esa es la diferencia. Obviamente, a todos nos pasa que queremos hablar de nosotros, de nuestras cosas, nos cuesta a lo mejor atender sobre un tema que no nos interesa, nos pasa absolutamente a todos. Bueno, esto yo creo que el 100% de la gente que estáis aquí en directo os habrá pasado. El hecho de que estéis en una conversación y no trabajéis suficiente vuestra atención, vuestro nivel de atención, y hay veces que después os vayáis para casa y penséis, cago en la leche, pues estuve hablando con cierta persona y no atendí suficiente a lo que esa persona decía, ¿no? Yo creo que a todos os pudo pasar ay, joder, qué mal hice. Pues si te pasa eso, enhorabuena, porque te has dado cuenta de lo que ha pasado y a la siguiente lo mejorarás. Lo importante es darse cuenta. No atender a esta persona tengo que escuchar más, tengo que esforzarme por escuchar más. Eso estoy seguro que el 100% de la gente que está aquí en directo le pasó alguna vez. ¿Vale? Porque os haya pasado, ves, sí, a mí, sí, ves. No, por esto no sois trastornados ni tenéis una enfermedad, ni sois narcisistas Claro que porque no. esta psicópata os lo diga. ¿Vale? Porque una persona infeliz os lo diga, no tenéis ningún trastorno. Simplemente sois personas normales que tienen capacidad de trabajar más su atención y a lo mejor os esforzáis conscientemente en hacerlo, en estar en conversaciones más involucrados, más voy a escuchar a esta persona, voy a atenderla, voy a callar, voy a hablar el último, voy a trabajar esto en mí. Hay muchos chavales que tienen una atención muy diferente a otros, como las capacidades, como unos saltan mucho y otros poco, otros corren mucho y otros no, a otros les gusta mucho hablar y a otros les gusta callar. Y hoy en día, mira a todos los niños, supuestamente, según el colectivo de la ciencia de la medicina, que tachan a los niños de trastorno de déficit de atención y venga a darles medicación y el negocio farmacológico y una sartenada de hijos de puta reafirmando eso. No, es que no atiende en clase, es que a lo mejor no le gusta. Es que no me Completamente escucha, de es que acuerdo. tiene que trabajar su atención, porque tú tampoco escuchas al mundo, no entiendes el mundo, tú tampoco tienes atención al mundo. Es que le cuesta concentrarse y a ti también, y eres un inútil emocional. Te dejó tu mujer y te quiere suicidar, también te cuesta concentrarte. Claro. Y entonces los niños tienen también déficit y tienen trastornos, claro, y a darles medicación, por supuesto. Pues no, hombre, trabaja tu atención y después ya tendrás tiempo para enseñar al niño a trabajar su atención. Trabajar la atención es la primera pregunta del Buda. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Quiero crecer en mi vida? Lo que me tengo que preguntar es ¿qué está pasando? No cómo lo voy a juzgar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo son las cosas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Probablemente se sienta incómodo. Muy interesante, ya os digo que yo con muchas cosas que dice Roma Gallardo estoy de acuerdo
Y me gusta mucho su forma de pensar también, ¿eh? Conversación e incluso quizás se enfada. Pero, atención, esta necesidad de atención no siempre tiene que ser positiva. Algunos perfiles narcisistas buscan reacciones negativas en los demás, con tal de sentir simplemente que se les hace caso. Por ejemplo, montar pollos, dramas, enfadar, hacer conflictos, victimizarse, dar pena, mostrar síntomas, dolor. Victimizarse y dar pena. O sea, una persona que vaya a reafirmarse incluso a terapias para que le reafirmen y les convenzan más de que son víctimas. Y vayan contando que son víctimas de una persona porque esa persona es de ciertas maneras. Y dice que además esa persona que tú eres víctima de esa persona, pero que esa persona se hace la víctima y le gusta dar pena, vamos a ver. ¿En qué quedamos, hija mía psicóloga? ¿Tienen una autoestima desmedida o les gusta dar pena? ¿Tienen una autoestima? A ver, aquí se refiere a que busca la atención de cualquier forma, sea dando pena, montando pollo, lo que ha dicho, liando la atención, buscar la atención de la gente, no sentir que nadie les está haciendo caso. Aquí se refiere a que si una persona va a la consulta de la psicóloga y se victimiza y le hacen víctima porque le reafirma de que una persona es narcisista y le está haciendo sufrir por eso, obviamente si le dicen eso es una mala terapia. Porque para empezar tienes que decirle al paciente, a ver, obviamente no soy psicólogo, que quede claro, pero lo que yo opino es que, pues obviamente hacerle consciente al paciente que él mismo puede cambiar todo y es capaz de cambiar cualquier situación que él tenga. Entonces, obviamente, todo está en sus manos y es víctima de sí mismo. Ahí estoy de acuerdo. Y aquí se refiere a que pues, el narcisista se hace víctima y tal, y cuando una persona va al psicólogo, el psicólogo le hace víctima y tal. Bueno, sí. No sé, la verdad. Raro por dónde se va y por dónde coge las cosas en este sentido. Eso es lo que pienso. Autoestima desmedida o son victimistas? ¿Por qué no te aclaras? Es decir, todos los altibajos emocionales Es que aquí sí que todo el rato, si tiene autoestima no puede ser un narcisista. Si tiene autoestima de media no puede ser un narcisista. Que ya ahí se cae cualquier cosa. que tiene una persona desequilibrada emocionalmente, todos esos altibajos los va proyectando constantemente. Tú eres el narcisista. Ahora me siento así, pues es culpa tuya. Ahora desmedido, ahora es culpa tuya. Ahora me siento así, es culpa tuya. Ahora soy una víctima, pues tú vas de víctima. Ahora yo monto conflictos, pues tú generas conflictos. Es decir, tú. Todo tú. Cómo analizar a alguien, cómo detectar al narcisista, cómo detectar a quién me hace a mí sentir mal, cómo detectar a todo aquello que a mí me hace ser una víctima, sentirme mal y ser infeliz. Es decir, imaginaos lo responsable y lo guay que es una psicóloga que hace un vídeo que se llama ¿Cómo detectar a lo que tú crees que a ti te hace sentir infeliz? En vez de hacer un vídeo que se llame ¿Cómo detectar tus propias 10 tips de 10 propias herramientas tuyas? A ver, título para llamar la atención, obviamente, se puede llamar patrones narcisistas, patrones de comportamiento narcisistas, pero obviamente, ¿cómo detectar a una persona que te puede hacer infeliz? Sí, porque como ya he puesto el ejemplo antes, un hijo que su madre a lo mejor le hace eso no es consciente y como quiere mucho a su madre y tal, pues no se da cuenta, a lo mejor es muy inocente, no es consciente de estas cosas. Pues sí, 8 claves para detectar a una persona que te está haciendo daño y tú no eres consciente y no es malo que tú te vayas y dejes a esa persona, ¿me entiendes? Como nos estamos refiriendo a lo mejor como el ejemplo de una madre se hace la enferma para que su hijo se quede en casa con él y no se vaya de casa. En ese ejemplo es una relación tóxica. Entonces, esa persona le está haciendo mal. Entonces, sí, si esa persona no es consciente, hay que hacerle consciente. Entonces, sí, el vídeo va a llamar la atención, todo lo que tú quieras. Y obviamente, seguramente el hijo también sea algo narcisista, no quiere decir que él sea el bueno y la madre la mala, ¿sabes? Son patrones de comportamientos. Ni malo ni bueno, obviamente. Son patrones de comportamientos que te pueden hacer mal, sí, y más infeliz. Entonces, como que reacción rara. Reacción rara. Uy. Que tú puedes manejar, que tú puedes cambiar, que a ti te van a hacer feliz y que tú estás proyectando a 10 cosas externas a ti. Narcisista igual a manipulador. Según todas las definiciones que dan, hay mucha gente manipuladora, eso no se puede negar. Lo que no se puede negar, lo que no se niega es que dan Claro, esas todos son definiciones. manipuladores Sí, en sí. cierto sentido. Pero lo que tampoco podrás negar tú, te guste o no te guste, aunque escribas lo contrario, es que a ti no te manipula ni Dios. Tú haces todo aquello que tú quieras. ¿Vale? A no ser que tengas 6 años y tú...
Sí y no, es que todo es más complicado y cada situación es más complicada que decir, no, tú haces lo que tú quieras y nadie te manipula. Obviamente existe la manipulación, existen formas de manipular, ya sea... tú puedes manipular a una persona por tener fotos de ella, imagínate, sexuales y les dices que la vas a subir, pues y le dices a la otra persona que haga tal, tal y tal, tú le estás manipulando y la otra persona tiene una dificultad para salir de ahí, no es tan fácil. Entonces, tiene parte de razón de que seguramente mucha gente pues simplemente puede irse y punto, pero hay ciertas situaciones en las que obviamente es muy complicado, muchas situaciones realmente. Y también puede ser situaciones psicológicas, no solo hablo de cosas de coaccionar, ¿me entendéis? Pero bueno, aquí voy a dejar la primera parte del vídeo porque si no se me hace muy pesado el vídeo, o sea, muy pesado lo que es los gigas. Y nada, subiré la parte 2 esta tarde o mañana.